Bueno, muy buenos días a todos los hermanos, hermanas y a todos los amigos y amigas que están acá presentes, pero que también pueden ver esta transmisión. Hay una cosa que creo que todos somos testigos de lo que está pasando actualmente en el mundo, y es que en Centroamérica hay un país, hay un presidente que está muy criticado por los organismos internacionales, sobre todo por los organismos de derechos humanos, ¿cierto? Porque este hombre se ha dedicado a meter en las cárceles a todos los pandilleros, a todos los criminales que hay en su país. Entonces uno lo critican, que no, que muy cruel, pero el pueblo está disfrutando. ¿Por qué? Porque ha vuelto la paz a ese país, porque él se ha dedicado a establecer justicia, a que el crimen no sea el que reine aquí en aquel país. Bueno, tiene críticas de todo el mundo, pero él sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Y lo mejor es que es un hombre que, hasta donde tengo entendido, busca la guía del Señor. Tanto es eso que en estos días ellos, creo que ayer terminaron una fiesta deportiva llamada los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo hicieron allá en ese país. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque nosotros como creyentes también tenemos una esperanza y un tiempo que va a ser así. Estamos esperando, ¿cierto? Anhelando que llegue un tiempo de un gobierno, que es un gobierno que va a ser perfecto, es un gobierno que va a tener no solamente un gran líder, un gran presidente, sino que ese presidente es Dios, Jesucristo mismo, ¿cierto? Estoy hablando del tiempo del milenio. 1000 años que, como hemos estudiado hasta ahora en el libro de Apocalipsis, van a suceder después de que el Señor establezca justicia, después de que pase el tiempo de la tribulación, donde va a haber un levantamiento temporal de la maldad, va a llegar al máximo, a la cúspide, encabezados por la bestia y por el falso profeta. Pero al final de esos 7 años el Señor Jesucristo llega, ¿cierto? Establece la justicia después de haber, primero que todo, derrotado a sus enemigos. Y ya hemos estado estudiando acerca de lo que es el tiempo del milenio. Podemos recordar algunas cosas importantes, como que, por ejemplo, todo lo relativo al milenio está en los libros, sobre todo en los libros de Isaías, Ezequiel, Zacarías, aunque hay varios escritores del Antiguo Testamento. Es un tiempo donde podemos nosotros estudiar que va a haber cosas impresionantes. Para nosotros son cosas increíbles, como por ejemplo que la naturaleza, toda la creación de Dios, sea restaurada. Allí leemos, por ejemplo, que animales que ahora son feroces, como el león, como los osos, como la serpiente o el áspid, para nosotros aquí sería como la víbora, son animales que en ese tiempo de los 1000 años van a vivir en paz y van a comer pasto como los demás. Tanto dice ahí que, por ejemplo, un niño de pecho, un niño recién nacido puede jugar con un áspid en una cueva. También leemos allí que el león y la vaca van a pasar juntos, o sea, van a estar en el mismo sitio y no va a haber ahí agresión del uno al otro. Son cosas maravillosas, pero también para los seres humanos va a haber cosas increíbles, como por ejemplo que haya justicia, ¿sí? Justicia perfecta. Va a haber paz, va a haber prosperidad. Dice que los hombres van a cambiar lo que son las armas y las van a volver herramientas de trabajo. Entonces, de esto hemos estado hablando y es algo que nosotros anhelamos como creyentes. Esperamos eso, ¿cierto? Esperamos no solamente la venida del Señor, el arrebatamiento, sino que esperamos cosas maravillosas que vienen después. Pero por la voluntad de Dios va a suceder algo al final del milenio. Y es de lo que quiero que hablemos hoy. ¿Qué es lo que va a pasar al final del milenio? Pues van a soltar al famoso criminal llamado Satanás para que vuelva otra vez a ver qué va a pasar con él. ¿Qué es lo que uno dice ahí? Bueno, ¿por qué el Señor hace esto? Vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo entonces, a explicar estos pasajes y les pido primero que todo que me acompañen en oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra que es verdadera. Queremos, bendito Dios, rogarte para que las personas que todavía no han aceptado tu gracia sean movidos por tu Espíritu Santo, que los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y a nosotros, Señor, que ya te conocemos, que vivimos contigo, tú vives en nosotros, Señor, sea tu Espíritu Santo el que realmente nos dé el entendimiento
y nos dé la motivación para seguir obedientes a tu palabra y para seguir esperando en ti. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice entonces Apocalipsis 20, y los invito ahí a Apocalipsis 20 desde el versículo 7 y hasta el versículo 11. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, en este espacio deseo compartir lo que tiene que ver con la última rebelión. Esto va a ser la última rebelión. Y después lo que es el establecimiento de lo que va a ser el juicio, el gran trono blanco, que se va a establecer ¿para qué? Para establecer el juicio. ¿Sobre qué? Sobre todos los impíos. ¿Qué son los impíos? Los que no quieren a Dios, no creen en Él o lo rechazan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos ahí en el versículo 7 de Apocalipsis 20 que a Satanás lo suelta de la prisión. ¿Y quién lo suelta de la prisión? Dios mismo, ¿cierto? Ya habíamos leído, y usted puede repasar ahí en los versículos anteriores, que un ángel lo había puesto preso. Algunos teólogos dicen, no, pero es que que eso no es literal, que eso es algo figurativo. Pero lo que sí es cierto es que vemos por las Escrituras que Satanás tiene que estar amarrado, no sé si físicamente amarrado, pero sí por lo menos su poder va a estar completamente neutralizado, va a estar completamente anulado, ¿cierto? No sabemos cómo es la vida espiritual, son espíritus, pero sí va a estar anulado y va a estar completamente neutralizado para que no ejerza ninguna influencia como la que Satanás ejerce sobre el ser humano, para que el ser humano ¿qué? Se vaya al pecado. Entonces, es digamos, un prerequisito del milenio, de los 1000 años de gobierno. Así como sucede aquí en El Salvador, para poder gobernar bien, la gente se sienta en paz, han cogido a todos los maleos y lo han metido en la cárcel. Aquí también el Señor hace eso, ¿cierto? Tiene que poner preso al que hace al hombre pecar. No solamente es autor de maldad, sino que también motiva a los demás. Digamos que los influencia de tal forma que la humanidad viva en pecado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la Escritura nosotros leemos que mientras no hubo influencia de Satanás en el jardín del Edén, todo marchó a la perfección. Pero ¿dónde nació el pecado? El pecado nació con Satanás. En algún momento en la eternidad él se rebeló, como lo explican los libros de Isaías y de Ezequiel, ¿cierto? Del origen de Satanás. Y a partir de entonces la humanidad entra en esa disyuntiva, o en esa disyuntiva quiere decir que yo puedo tomar una decisión u otra. La decisión, ¿peco o no peco? Por Satanás, ¿cierto? Entonces es importante que este personaje sea puesto preso, sea puesto en prisión, o mejor dicho, en otras palabras, que sea anulada su influencia, su poder sobre el ser humano. Pero resulta que según la voluntad de Dios, al terminar esos 1000 años, que es 1000 años de un gobierno lo más espectacular que puede haber, este personaje otra vez sea suelto. El propósito. Entonces uno dice, bueno, Dios es muy misericordioso, Dios es muy justo. Uno piensa a veces, ¿será que Dios le da la última oportunidad para que se arrepienta o qué? Puede ser, ¿cierto? Pero según lo que vemos en los siguientes versículos, eso no va a pasar. Ni va a pasar con él ni con los ángeles caídos. Alguna vez un hermano recién convertido, de una forma, digamos, inocente, él oraba que para que Satanás se arrepintiera y que todos los demonios se arrepintieran, ¿cierto? Pues un hermano realmente inocente. Según vemos por la Escritura, Satanás nunca se arrepiente. De hecho, Dios ni siquiera establece juicio, un juicio como va a ser el juicio que vamos a ver, no hoy, pero después, de los seres humanos.
Y uno no ve que los ángeles estén llamando al arrepentimiento a Satanás, simplemente que le dicen, Dios te reprenda, ¿cierto? Es lo que hace Miguel con él. ¿Por qué? Pues Dios sabe que ahí no hay nada. Sin embargo, como para dejar las cosas claras en limpio, Dios le dice, bueno, lo vamos a librar. Pero Satanás, según su naturaleza que es malvada, hace lo que siempre ha hecho. ¿Qué es lo que hace? Miremos el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, una cosa impresionante. Entonces cuando dice aquí que sale a los 4 ángulos de la tierra, quiere decir que en todo el planeta Tierra va a haber gente que va a seguir y se va a rebelar al mando de Satanás. Y uno se pregunta, es tanta la maldad del ser humano, ¿cierto? Es tanta la ingratitud del ser humano. ¿Cómo así que después de vivir en un tiempo de gloria, un gobierno perfecto, una naturaleza restaurada, justicia, prosperidad, todo lo bueno que va a tener el milenio, y sin embargo los seres humanos todavía rebelándose, ¿cierto? Es increíble, pero eso es lo que vemos en las Escrituras. Por eso es que yo digo, yo le creo a la gente que tiene a Cristo en su corazón, ¿cierto? Pero que además de tener a Cristo en su corazón, quieren andar con Él. Porque es que también a veces uno encuentra hermanitos que tienen a Cristo en su corazón, pero no aprecian tener a Cristo en su corazón. Y la motivación es llamar a que todos andemos bien con el Señor. Me gustó mucho la última canción que tuvimos ahora, que es un himno muy viejo, pero es muy real, ¿cierto? Dice que no quiero disfrutar la vida mundana, quiero vivir con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, y sabe que es lo mejor para nosotros. Sin embargo, la gente cuando no tiene a Cristo es como cal y arena, ¿sí? A veces hace cosas muy buenas, pero a veces hace cosas muy malas. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Entonces, bajo una influencia espiritual tan fuerte como tiene Satanás, esta gente se va a rebelar contra el Señor. Y va a haber una batalla. Y se van a reunir de todos los 4 ángulos de la tierra. Hay algunas cosas interesantes que podemos estudiar acá también. Como por ejemplo, el hecho de que se habla aquí de dos nombres, Gog y Magog. Realmente, cuando uno busca Magog, yo Magog lo encontré 3 veces en la Biblia. Allá al principio en Génesis, cuando después de salir del diluvio, ¿cierto? Entonces Noé empieza otra vez con su familia, digamos, a repoblar la tierra. Y ahí en Génesis 10 se habla de cómo había diferentes genealogías y ahí está Magog. Según dicen los estudiosos de la Biblia, parece que los descendientes de Magog se fueron a vivir a lo que hoy en día se llama el Mar Negro. Por geografía es el Mar Negro. El Mar Negro geográficamente está entre Asia y Europa. De hecho, encima del Mar Negro está un país muy grande que se llama Turquía. Y otro país más grande todavía que está arriba que se llama Rusia. Y hay otro que se llama Azerbaiyán, otro que se llama Bielorrusia. Por ahí también está Rumania. Bueno, ustedes pueden ver ahí la geografía, ¿cierto? Ahí entran ahí rápidamente a Google y buscan ahí Mar Negro, ahí les muestran todo eso. Esto de Magog, entonces, según las escrituras, parece que son todos estos pueblos del norte en un momento determinado, se van a unir y se van a ir contra la ciudad amada, contra Jerusalén. Porque ¿dónde se va a establecer el reino de Jesucristo cuando venga a gobernar en la tierra? En el país llamado Israel y en su capital que se llama Jerusalén. Jerusalén, por eso es llamada la ciudad amada. La ciudad amada porque allí fue donde puso su reinado el mejor rey que tuvo Israel, que fue David, ¿cierto? David mantuvo unidas todas las 12 tribus y mientras David le marchó al Señor, las cosas marcharon, ¿cierto? Luego durante un tiempo también Salomón también le marchó algún tiempo al Señor y las cosas, digamos, fueron de prosperidad y de gloria para este reino de Israel. Por las escrituras vemos que eso fue decayendo y definitivamente Israel, pues, ¿cierto? Decayó de una forma terrible, pero se llama la ciudad amada porque, primero que todo, ellos allí establecieron lo que el Señor le mandó, que fue el templo. El templo que es el lugar de adoración del pueblo de Israel. Después fue el lugar de adoración solamente del pueblo judío. Pero ustedes pueden leer, por ejemplo,
en los libros de Reyes, en el segundo, en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, todos los detalles con los cuales Dios le indicó a Salomón cómo debía hacer el templo, ¿cierto? Y ahí se muestra pues que eso es una cosa espectacular. El templo, el primer templo de Jerusalén fue una cosa espectacular. Y más espectacular todavía es la forma como fue inaugurado. Los invito a que miremos 2 de Crónicas 7, versículos 1 al 3. Dice 2 de Crónicas 7, versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Él estaba orando en todo el capítulo 6, digamos, consagrando este templo que iban a inaugurar a Dios. Y vea lo que sucedió. Cuando Salomón acabó de orar, volvemos a 2 de Crónicas 7:1, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Estamos en el orden de la ley, ¿cierto? Donde había una serie de leyes ceremoniales. Tenemos ahí entonces los sacrificios. El sacrificio de adoración que se hacía al Señor era ¿cuál? El de los holocaustos. Entonces aquí ponen los animales en holocausto, ¿cierto? Si uno ve allá Levítico y ve sobre todo los libros de Levítico, Éxodo, Deuteronomio, sobre todo en Levítico se explica muy bien todos estos sacrificios, porque Dios pedía, ¿cierto? Un sacrificio que llamaba holocausto. Como bien sabemos, todo eso era figura de lo que pues pasaría con la muerte del Señor Jesucristo, que es el sacrificio perfecto para Dios. Pero volvamos al tiempo entonces de los sacrificios. Versículo 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Imagínense eso, es algo impresionante. Algunas veces en la Escritura uno ve que Dios baja y revela su gloria, ¿cierto? Hay algunos momentos. Uno de ellos fue cuando estableció en el tabernáculo. Cuando fueron a inaugurar el tabernáculo en el desierto, que Dios le había mostrado el diseño en el monte a Moisés, también el Señor vino y su gloria posó sobre el tabernáculo, ¿cierto? Ahora también la gloria de Dios posa sobre el primer templo. Cuando ya ellos toman a Jerusalén, Jerusalén es la capital del reino, el Señor establece su reino con un rey llamado David y después este reinado pasa a Salomón por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios le dijo su hijo. Y no solamente seguiría como rey, sino que también edificaría el templo. ¿Por qué no lo pudo hacer David? El Señor le dijo, no, es que está asuntado de mucha sangre. Era demasiado guerrero, ¿cierto? Había pasado muchas cosas. Yo quiero que Salomón lo haga. Y Salomón obedece al Señor, hace el templo. Y es una forma impresionante como Dios aprueba que ese fuera el templo, porque viene y reposa su gloria allí, ¿cierto? Es algo muy bonito. Dice que era tanta la gloria del Señor que los sacerdotes ni siquiera podían entrar a la casa de Dios. Imaginémonos que estemos aquí, llegue la gloria de Dios y nos toque salirnos. Pero ¿qué hicieron después ellos? Dice el versículo 3, 2 de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto es un momento glorioso, son momentos hermosos, ¿cierto? Hubo un momento de adoración. Claro, uno ante la presencia del Señor, ¿qué más tiene que hacer? Postrarse, ¿cierto? Y adorar. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros también anhelamos, aunque lo hacemos espiritualmente, ¿no? Cuando venimos a la Santa Cena. Y no solamente en la Santa Cena, ojalá eso sea un sentir. Ojalá buscar la presencia del Señor, buscar la gloria de Dios. Que ya no es en humo ni en manifestaciones impresionantes como lo hacía antes, aún como lo hizo en la época de los apóstoles, pero espiritualmente, si nosotros realmente buscamos la presencia de Dios, realmente renunciamos a todo lo mundano, podemos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y ese es el anhelo que nosotros debemos de tener como cristianos, ¿cierto? Contagiarnos de la gloria de Dios, dejar que la gloria de Dios repose en nuestras vidas. El Señor desea eso para nosotros. Entonces,
vemos que este primer templo fue algo que se levantó con gloria. Sin embargo, cuando uno lee las escrituras, no vamos a leer allá, los invito para que ustedes lean, podemos ver, por ejemplo, en las escrituras que el pueblo de Israel decayó. Entonces Salomón ya después se pervirtió. Tristemente unos capítulos más adelante indica todo lo que fue el pecado de Salomón, ¿cierto? El tipo era mujeriego, tuvo 1000 mujeres. Esas mujeres, como eran de pueblos paganos, lo apartaron de Dios. Y hay un libro muy especial, que es el libro de Eclesiastés, donde al final de sus días Salomón escribe arrepentido de cómo perdió mucha parte de su vida por buscar lo mundano. Y entonces él recomienda al final, el fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarde sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Así finaliza Eclesiastés. Pero a causa de la caída de Salomón, entonces después el pueblo se divide. Ellos se dividen en 2 partes, ¿no? Una parte que queda en Jerusalén, que solamente son 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el resto de tribus se entregan a la idolatría. Ellos toman otra capital que se llama Samaria. Los que estaban, el resto de las tribus de Israel, ellos son obviamente exhortados, porque Dios empieza a mandarles profetas para exhortarlos, para que se arrepientan, pero ellos no reaccionan. Entonces ellos caen invadidos y son esclavizados por un pueblo que se llaman los asirios. Luego Judá, con la capital Israel, ellos todavía sobreviven un tiempo. Y hay algunos reyes muy malos, otros buenos. Ahí podemos acordarnos de Josías, de Ezequías, entre algunos de ellos. Pero finalmente ellos también caen en pecado y entonces el Señor les manda como castigo que los invadan quienes, los babilonios. Los babilonios entonces saquean el templo y acaban con este primer templo. Ellos después entonces están durante 70 años cautivos y de acuerdo a las profecías que habían sido dadas por los profetas, a los 70 años un remanente viaja a lo que es las ruinas de Jerusalén. Ese remanente está encabezado en la parte espiritual por un sacerdote llamado Esdras. Ustedes pueden leer eso en el libro de Esdras, ¿sí? Ahí estaba también Zorobabel, que era la parte gobernante, y otros más. Hay un libro muy interesante llamado el libro de Ageo, donde Dios les envía a este profeta cuando ellos están reconstruyendo el templo. Ellos llegan a reconstruir el templo en esa primera expedición, porque obviamente todos los pueblos ahí enemigos estaban, digamos, acosándolos, que ellos no levantaran el templo. Pero este profeta Ageo entonces, por mano de Dios, por el Espíritu Santo, los anima y ellos finalmente entonces terminan el templo. Pero resulta que estamos en una época donde hay demasiada guerra y los pueblos enemigos atacaban la ciudad, entonces las ciudades tenían que ser rodeadas, tenían que ser blindadas por muros. Entonces en una segunda expedición, Dios levanta un hombre llamado Nehemías, y Nehemías levanta los muros de Jerusalén para proteger a los habitantes de Jerusalén y proteger también el templo. Ese es el segundo templo del pueblo de Israel, ¿cierto? Digamos que en principio en los judíos, pero finalmente Dios va a reunir todo el pueblo de Israel nuevamente. ¿Qué pasa con este templo? Pasan muchos años, ¿cierto? La Biblia no nos dice qué fue lo que pasó ahí. Más o menos el último libro se escribe en Malaquías, son más o menos 400 años. Y luego viene entonces ya el Nuevo Testamento, viene el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, leemos algunos pasajes donde Él llega a este templo, sino que este templo había sido modificado, había sido renovado por un rey pagano, pero era el rey, en ese momento el rey que tenía Judea, que era Herodes. Entonces Herodes restaura ese templo, lo pone muy bonito, pero ya en ese momento había, digamos, solamente un remanente del pueblo judío que todavía seguía a Dios, del pueblo, bueno, puede ser el pueblo de Israel también. Pero allí llega el Señor a este templo, ¿cierto? El Señor hace una profecía que se cumple 70 años después, se dice el año 70 después de Cristo, y es que ese templo también sería destruido. En el año 70, ese ya no está en la Biblia, sino que está en la historia. Este templo es destruido por el ejército romano, ¿sí? Porque los judíos se habían levantado en una rebelión política, ¿cierto? Entonces ellos, el ejército romano, digamos, reaccionó de una forma violenta. Y no solamente
acaba con el templo, acaba con Jerusalén, ¿sí? Jerusalén a nuestro tiempo todavía sigue siendo la ciudad amada del Señor, aunque en este momento Jerusalén está dividido, porque eso obviamente fue tomado por lo que en general se conocen como los ismaelitas en la Biblia, que son los musulmanes y todos estos pueblos que son enemigos de Israel. El templo estaba sobre un monte. Ese monte, solamente una partecita le corresponde a los judíos, ¿cierto? El resto, ahí hay una mezquita que es una mezquita donde ellos siguen su religión, que es el islamismo. Entonces, de todas formas, lo que dicen las profecías es que se va a levantar un tercer templo. Por eso es la ciudad amada, porque es la ciudad que siempre ha escogido Dios para que el pueblo lo adore. Es la ciudad amada, no solamente amada para Dios, también amada para los israelitas. Ellos ven a Jerusalén como algo especial, y fue muy especial porque allí Dios se encontraba con ellos, imagínense eso. Entonces, por eso dice ahí la ciudad amada. Entonces, volviendo aquí a la escritura, después de recordar un poquito todo esto. Bueno, hay una cosa interesante y es que en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 47, otra vez el Señor da los detalles de cómo va a ser el tercer templo. Incluso ustedes buscan buenas páginas en las redes, hay unas páginas donde muestran, digamos, esos 7 capítulos, pero en forma de arquitectura. Cómo van a ser las cámaras, cómo es la parte, les invito a que busquen eso. Es una cosa impresionante. O sea, ese templo va a ser una cosa maravillosa, ¿cierto? Desde el punto de vista de arquitectura, y así han sido los otros templos. El Señor entonces le revela a Ezequiel cómo va a ser y de qué medidas quiere que sea el templo. Entonces los capítulos 40 al 47 será el tercer templo, ¿cierto? Por eso es que la gente que está pendiente de todo lo que llaman las señales de los últimos tiempos, que hay la palabrita por ahí como técnica que llama escatología, realmente es que están tapando los tiempos finales. Todos los cristianos estamos atentos qué pasa en Israel, ¿cierto? Se dice que ya hay una corporación del pueblo judío que ya tienen los planos y tienen todo listo para levantar el tercer templo. ¿Qué falta para levantar el tercer templo? Cosas que humanamente son imposibles, como que por ejemplo los palestinos y todos los que los ayudan a ellos y los que tienen ocupado ahí esa parte donde debe estar levantado, desocupen y que se caiga esa mezquita. Humanamente eso es imposible, ¿cierto? Pero eso va a suceder. Entonces dicen, una señal, cuando haya paz y les dejen hacer eso es porque, mejor dicho, ya viene el anticristo y después viene el Señor 7 años después. Entonces, por eso es bueno conocer estas partes de las Escrituras. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Satanás entonces? Es convencer a muchísima gente para que rodeen allí otra vez a Jerusalén, que es lo que se llama en el versículo 9 el campamento de los santos, ¿cierto? Como comentaba ahora, esto nos revela 2 cosas. Primero que todo, Satanás no cambia su maldad. Ese es malo eternamente. Y lo otro es ¿cómo dijéramos la palabra? Lo fluctuante, que es la fidelidad del ser humano. ¿Sí? Esta gente que vivió con Dios ahí, con el príncipe, con Jesucristo mismo, lo conocieron y se rebelan, ¿cierto? Simplemente esto revela una verdad que nosotros conocemos hace mucho tiempo. El ser humano sin Dios siempre va hacia la maldad. Y qué pena con todos los humanistas que hablan tanto de manejarse bien, de lo que ellos llaman la ética, la moral y esas cosas. La única ética y la única moral que realmente le funciona al ser humano es la influencia de Dios. Las otras son relativas, ¿sí? Entonces, ahí va a pasar lo mismo que pasó en Armagedón. ¿Qué pasó en Armagedón? También ellos, ¿cierto? 1000 años antes, ellos rodean todo lo que es también Jerusalén, ¿cierto? En un sitio llamado el Monte Meguido.
y están listos para acabar con ellos, final de los 7 años de la tribulación. Pero ¿qué pasa? Llega el Señor, ¿cierto? Está ahí, entonces ya me lo estudiamos, en el capítulo 20, en Apocalipsis. Nosotros llegaremos con el Señor, siendo ya la iglesia del Señor glorificada después de haber pasado por las bodas del Cordero. Y el Señor dice que con el resplandor de su presencia acaba con esos ejércitos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Miremos qué es lo que pasa en esta oportunidad. Y es un detalle que es bastante importante. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fin de la batalla. Impresionante eso, ¿no? Yo estaba mirando la otra vez unos documentales donde hacían como ¿qué podemos decir? Una simulación en 3D de qué fue lo que pasó cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabe qué fue lo que pasó allá? Es tan fuerte el calor que crea una bomba de esas como la que ellos tiraron, que literalmente la carne se le derretía a la gente y quedan los meros huesitos. Eso es cuando usted coge alguna cosa sólida, ¿cierto? Y le imprime tanto calor, por ejemplo el hierro, ¿y cómo lo vuelve? Lo vuelve líquido para poder darle forma. Así fue lo que pasó en esa época, y yo creo que así es lo que va a pasar acá, ¿cierto? Ahí es lo que va a pasar. La gente literalmente se va a derretir en ese momento, y va a ser instantáneo para todo. Ahí no necesitamos ni bomba atómica, ni que se armen nuclearmente, no. El Señor va a acabar con eso. Es impresionante, parece muy tenaz esa escena. Una enseñanza de esto: es imposible pelear contra Dios, es imposible. Por eso Él, en muchos pasajes de las Escrituras, es llamado el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, Dios es todopoderoso, ¿sí? Alguna gente que se burla del cristianismo, y eso es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, estos grupos, los grupos de la banderita de colores. Incluso ahora, el pasado fin de semana, estuvieron ahí tomándose el viaducto, ¿no? Yo he visto varias publicaciones de ellos y varias cosas que a veces publican. Ellos se burlan de Dios. Hace poco lo hicieron en una cosa que es grandísima, que se celebra en Brasil, el Carnaval de Brasil. Hicieron una burla del Señor, ¿cierto? Porque ellos se imaginan que Cristo, que Dios, siempre va a ser el que se va a dejar crucificar, el que se va a dejar matar, el que se va a dejar azotar. Así lo ven. Entonces se burlan de él. Mentalidad satánica, obviamente. Ahora, acerca de esta comunidad, que es lo que llamo la comunidad electrónica por todo lo que tiene: L, G, B, T, I, Q+. Ahí se llaman ahora. Bueno, en pocas palabras, los homosexuales y las lesbianas y todas las aberraciones ahí que usted se puede imaginar del ser humano, entonces ya se han movilizado en un movimiento político, se han vuelto un movimiento político que va tomando fuerza a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, el simbolito que ellos tienen, eso no es de ellos, eso lo tomaron prestado. Ese simbolito, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué es importante ver esto? Porque resulta que el Señor aquí va a consumir con fuego, pero el Señor hizo una promesa. Y vamos allá al libro de Génesis, y el capítulo 9. Capítulo 9, desde el versículo 11. Leamos. Génesis 9:11. Bueno, espero ahí que vamos a tomar aquí un receso para refrescar la garganta mientras ustedes llegan allá. ¿Qué es lo que dice Génesis 9 del versículo 11? Estableceré mi pacto con vosotros, está hablando el Señor, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. No solamente con los hombres, sino con toda la creación, ¿cierto? Mi arco he puesto, versículo 13, en las nubes,
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Por eso, mis hermanos y hermanas, pueden haber los aguaceros más impresionantes, las inundaciones más tenebrosas, pero ya no va a haber otro diluvio, porque Dios se comprometió y para eso estableció allá los colores del arco iris. Entonces esta gente que saca esa banderita, pero para ellos el significado es que, ¿cómo es la palabrita que ellos usan? Diversidad, gracias mi hermano, diversidad. Entonces yo dice que ahí puede entrar todo el mundo, ¿cierto? Nosotros bíblicamente rechazamos eso. ¿Por qué lo rechazamos? Porque la palabra condena como pecado no solamente la homosexualidad y el lesbianismo, sino todo lo que sea pecado sexual, todo lo que se hace por fuera del matrimonio, ¿cierto? Y todo lo que está ahí escrito en la palabra, nosotros por eso rechazamos eso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es que resulta que el Señor hace dos cosas aquí muy importantes. Primero, acaba con este ejército, los consume con fuego. Y hay dos eventos con los cuales quiero finalizar hoy. El primero está en el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es lo primero que va a pasar ahí. Ahí sí ya Satanás va a ser derrotado eternamente, ¿cierto? Le dieron una última oportunidad, creo yo, pero digamos que la desperdició. Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Claro que el lago de fuego y azufre fue inaugurado 1000 años antes, ¿cierto? Con esos otros dos personajes que eran los seguidores más fieles, lo que se llama la trilogía satánica. La bestia, el falso profeta y ahora Satanás. Va a quedar entonces ahí ya Satanás eternamente condenado. Eso sí es cadena perpetua. Verdaderamente ahí, si usted quiere encontrar la cadena perpetua, ahí está en la Biblia, para estos personajes, ¿cierto? Tremendo. Es una cosa que sucede. Y la otra cosa que sucede muy importante, que está en el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es algo impresionante. Mire, huyen la tierra y el cielo. Dice que huyeron. Vamos a ver qué es ese huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, huyen la tierra y el cielo. El Señor quiere decir que va a destruir este planeta Tierra. Y lo que conocemos, todo lo que nosotros vemos, eso va a quedar destruido. ¿Bajo qué? Bajo el fuego. Si alguien en este momento se ufana de tener la bomba nuclear más potente que puede destruir el mundo, eso no es nada comparado con el poder atómico de Dios. Él va a destruir este planeta Tierra. Lo va a destruir literalmente, ¿cierto? Lo va a pasar por fuego. ¿Dónde podemos ver esa revelación? Dios le reveló eso a otro de sus apóstoles queridos, a Pedro. Veamos segunda carta de Pedro. Y el capítulo 3. A ver, esta carta, la segunda carta de Pedro se hace con una intención. Pedro la hace con la intención de combatir los falsos maestros. Y usted el contexto de la carta es, digamos, prevenir o profetizar contra estos falsos maestros acerca de lo que les puede pasar si siguen y no se arrepienten. ¿Sí? Pero yo tomo esa carta, este pedacito que me parece muy interesante, es donde Dios revela qué es lo que va a pasar con este planeta Tierra. Dice desde el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, en esa época los falsos maestros decían, bueno, no que Cristo va a regresar, a ver pues, ¿dónde está?
Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Y mucha gente dice, no, pues que Cristo está anunciando que viene y tal, y ha pasado tantos siglos y no pasa nada. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Nosotros sabemos que la vida depende de tres cosas en la tierra. ¿De qué? Del sol, del aire y del agua, ¿cierto? Si llega a faltar alguno de ellos, nos morimos. Y muy importante aquí el agua. Pero sabemos también, como vimos ahora, que el Señor envió un diluvio, pero también se comprometió a que nunca más volvería a destruir la tierra por causa de un diluvio. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya es una advertencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos revela esta escritura? Este mundo va a ser destruido. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Desaparecerán el cielo y la tierra. Van a ser quemados. Van a ser literalmente quemados. Van a ser quemados. Tremendo esto. Y entonces, ahí uno reflexiona, bueno, ¿por qué va a suceder esto? Pues porque el Señor va a eliminar todo vestigio de maldad. Realmente esa es la respuesta. Yo encontraría la respuesta. El Señor quiere eliminar todo vestigio de maldad, porque va a empezar con nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Que eso lo vamos a estudiar también más adelante. Pero ahí mismo, de hecho, en 2 de Pedro, capítulo 3, dice, por ejemplo, versículo 13, 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Una tierra nueva y un cielo nuevo. Pueden ser tan maravillosos como el de la creación inicial, no sabemos, pero va a ser algo nuevo, ¿cierto? Eso es lo que el Señor ha prometido. Por eso nosotros, y qué pena con todos los ecologistas y los que defienden, pues está muy bien defender los animales, la naturaleza y todo eso, pero igual esto se va a quemar, ¿sí? Ahora, eso no puede decir que entonces nosotros vamos a ser descuidados, no, tenemos que ser responsables, ¿cierto? Nosotros también somos administradores de la creación de Dios y debemos actuar responsablemente. Ahí en ese sentido nos ponemos de acuerdo con ellos. Pero eso pues de que hay que hacer una cantidad de políticas y cosas para cuidar. ¿Cuidar qué? Sigamos haciendo las cosas bien. Obedezcamos a Dios, es la mejor manera de cuidar este planeta. Pero este planeta va a pasar por fuego. Y hay una palabrita aquí que es un poquito controversial. Dice el versículo 8 de 2 de Pedro 3, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y también se habla cuando llegan los juicios del día del Señor. Yo tengo esta postura teológica y es que el día del Señor va a tener una duración de 1000 años. ¿Cuándo empiezan los 1000 años? Cuando finaliza la gran tribulación, empieza el milenio, ahí empieza un juicio, ¿cierto? Ahí hay juicios fuertes contra ese régimen absurdo, ese régimen de maldad que se levantó, pero luego esos juicios continúan 1000 años después. Entonces ahí donde para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque en varias partes de la Escritura vemos el día del Señor. El día del Señor. El día del Señor ahí son 1000 años. Juicios antes del milenio, juicio después del milenio. ¿Sí? Son 1000 años. Y ya el último juicio contra toda la maldad es acabar con este planeta Tierra. Ya los hijos de Dios ya estaremos lejos de este planeta Tierra, obviamente, ¿cierto? Dios quiere acabar
con toda la maldad, planeta incluido, ¿sí? E incluso los demonios también van a ser lanzados al lago de fuego. Es un detalle que no es de menor importancia. Miremos ahí Mateo 25 y el capítulo 25 y versículo 41, donde Dios también, Jesucristo mismo profetizó que allá irían los demonios. O sea, todos los seguidores de Satanás, que nosotros también conocemos por una escritura en Efesios 6, ¿cierto? Principados, potestades de maldad, ¿cierto? En las regiones celestes. Ellos también van a ir allá. Dice Mateo 25, el Señor profetiza lo que va a pasar con el juicio a las naciones después de terminar la tribulación. Entonces llama a algunos ovejas, a otros llaman cabritos, ya explicamos eso. Y aquí en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos. Está hablando de la gente, pues, seres humanos maleos en la tribulación, que el Señor los condena. Dice, apartados de mí malditos al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. O sea que ellos también van para allá. Ellos también van para él. Y ahí no hay juicio. Eso es de una. Perdieron la batalla, mijo. Ya no el paredón, no, al infierno, al lago de fuego y azufre. Y eso es algo tenaz. Entonces, el resumen, ¿cuál es? Miremos lo que sucede. Es bueno resumir esto. Al final del milenio, Satanás es liberado de su prisión. Satanás reúne a mucha gente, ¿cierto? Para hacer rebelión a Cristo, para destruir la ciudad amada, para buscar su destrucción. Y eso es lo que siempre ha hecho este pueblo. No sé si ustedes están enterados de que Israel es un país que vive bajo ataque constante. Ellos tienen dos cosas. Humanamente ellos tienen un sistema antimisiles, que es el sistema más desarrollado de todo el planeta Tierra. Y ellos militarmente un ejército muy fuerte, porque ellos todo el tiempo están preparados para la guerra. Un amigo que conocí, que estuvo en Israel, estuvo allá un año, él me dijo que lo primero que le enseñaron a él era escuchar las alarmas y cuando sonaban las alarmas, ellos tenían que buscar eran los refugios subterráneos. Entonces, ¿qué es lo que sucede allá? Cuando están lanzando misiles, suenan las alarmas, ¿cierto? El ejército manda las alarmas y todo el mundo se mete en los refugios subterráneos para que no le vaya a llegar un misil de eso a su casa. Eso es lo que sucede allá, tremendo. Pues esa siempre ha sido la intención de Satanás, acabar con Israel, ¿cierto? Acabar con la simiente y acabar con el pueblo amado de Dios, Israel, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos haciendo el resumen. Otra vez lo rodean, ¿cierto? Para acabarlo. Pero ¿qué pasa? Dios envía fuego del cielo y consume a los enemigos, ¿cierto? Eso va a ser algo horrible, pero es el juicio de Dios. Luego, lo que sucede, estamos resumiendo, el diablo es lanzado al lago de fuego y azufre, donde será condenado por los siglos de los siglos, como dice ahí. Porque es que también hay otra versión popular, no, es que Satanás va a ser el rey de los infiernos. Entonces allá es el rey, allá castiga a la gente. No, carreta. El que va a recibir el castigo más fuerte va a ser él. Va a ser castigado terriblemente, ¿cierto? Por su maldad. No va a ser el rey, va a ser el prisionero número uno allí, ¿sí? Satanás. También entonces los demonios van a ir allá al castigo, ¿cierto? En el lago de fuego y azufre. Y obviamente los acompañantes de Satanás, los otros integrantes de la trilogía satánica, que son el falso profeta y la bestia. Luego entonces la tierra y el cielo que nosotros conocemos serán quemados. Esto va a ser quemado, esto va a ser pasado por fuego. Y viene la última partecita, con esto ya acabamos por hoy. Se va a instalar el tribunal del juicio. Se llama el tribunal, el trono blanco. Vamos a leer ese versículo ahí. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya explicamos eso. Pero se establece allí un tribunal
¿Con qué objetivo se establece ese tribunal? Va a ser el último tribunal para juzgar a toda la gente que persiste en pecado y que ha rechazado a Dios por todos los tiempos de la historia de la humanidad. Todos los pecadores van a caer allí. En adelante, en otros versículos que después los vamos a analizar, hasta finalizar el capítulo 20, que me parece a mí uno de los pasajes más tristes, realmente es de los más tristes de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque también los seres humanos que llegan a este juicio van a ser condenados al lago de fuego y azufre. Y eso es muy triste. Eso es de lo más triste que puede haber. Yo me pongo a pensar en los familiares inconversos, los amigos inconversos, los compañeros de trabajo, y pensar que si no se arrepiente van a caer allá. Eso es lo que a nosotros nos debe tocar, ¿cierto? Es muy triste eso, es muy triste. Pero el que se pone más triste yo creo que es el Señor. Si no, no escribiría lo que leemos aquí en 2 de Pedro 3. Y es algo que quiero también resaltar hoy. Y siempre lo estaremos haciendo. Dice 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, o sea, tarde que temprano todo esto se va a cumplir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar al ser humano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es bien importante. Pero entonces tenemos que explicar qué es arrepentimiento. Arrepentimiento, ya un hermano había explicado aquí la diferencia entre lo que es uno estar arrepentido o estar con remordimiento. Cuando usted está con remordimiento, pongamos de ejemplo al borracho. El borracho el fin de semana, sobre todo el lunes, y lo digo, porque he tenido compañeros de trabajo así, están absolutamente arrepentidos en ese momento porque no tienen un peso para el almuerzo. Entonces, ¿yo por qué me emborraché? ¿Por qué hice eso? Y les duele, y no, la próxima vez no lo voy a hacer. Pero usted lo ve que cada fin de semana sigue y sigue y sigue. ¿Qué es lo que tenía ese borracho en ese momento? Remordimiento, ¿cierto? Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando yo cambio mi forma de pensar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para cambiar nuestra forma de pensar? Solamente, digo yo, en mis más de, casi 30 años de creyente que lo he vivido y lo he visto, solamente cuando uno se acerca a Dios y deja que Dios influya en su vida. El verdadero arrepentimiento, digo yo, una persona se da cuando empieza a obedecer a Dios. Esa es la diferencia. Usted está arrepentido cuando está obedeciendo a Dios. De resto puede haber hecho no sé cuántas veces orado y hacer la oración, Señor, llega a mi vida y tal, yo te recibo, pero sigue viendo lo mismo. Ahí no hay arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se da cuando yo obedezco al Señor. Ese es el arrepentimiento genuino, ¿cierto? Puede ser que le cueste, porque a veces uno trae mucha memoria de pecado y eso lo jala. Pero tiene en su mente, en su corazón, toda su vida, el deseo de siempre estar obedeciendo al Señor. Por eso el Señor entonces trata con nosotros y nos ayuda cada vez más a crecer. Crecer es que cada vez seamos menos mundanos y más parecidos a Cristo. Es el crecimiento cristiano, ¿cierto? Pero ese es el arrepentimiento y Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces por eso yo creo que para el Señor es muy triste eso, pero en algún momento lo tiene que hacer. Pero esa parte ya aquí vemos hasta el establecimiento de ese tremendo trono blanco, que es para el juicio de la humanidad que rechaza a Dios. Eso ya lo veremos en la siguiente oportunidad que nos dé el Señor para compartir su palabra. Quiero finalizar leyendo 2 de Pedro 3, versículo 11 al 14. Esto debe quedar para nosotros.
¿Y por qué insisto tanto en esto? Pues porque realmente así debe ser nuestra vida. Y nunca dejaremos de insistir sobre lo mismo. Segunda de Pedro 3, versículo 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué es nuestra parte? Nuestra parte es estar atentos, esperando la venida del Señor. ¿Y cómo esperamos al Señor? Apartados del pecado, ¿sí o no? Y para apartarnos del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Andar con Él. Sencillo. Otros dirán, no tan sencillo, no. Si es sencillo, si yo me acerco al Señor, si yo me niego. ¿Y qué es negarse? Hombre, dejar de consumir tanta basura. Si usted, por ejemplo, es muy adicto a las redes, pues en las redes busque las cosas buenas, ¿cierto? La Escritura dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Deseche la pornografía, deseche los chistes vulgares, deseche las cosas vanas. Hay cosas muy buenas en las redes. A mí, por ejemplo, las redes me sirven para mi trabajo. Encuentro mucha información. Pero usted puede encontrar también buenos libros cristianos. Me gusta ver, por ejemplo, conocer cómo son los cristianos en otros países. Uno puede conocer eso ahí. Me gusta conocer geografía, ahí encuentro geografía. Hay cosas buenas que lo edifican a uno, pero las cosas malucas, deseche eso. Y busque del Señor, busquemos del Señor. Lo mejor es buscar del Señor. Mire, cuando uno está cerca del Señor, uno está seguro. Así está en una situación difícil, uno sabe que el Señor está con uno, ¿cierto? Consumamos escritura, consumamos tiempo en oración, congreguémonos. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque según exhortaba ahí Pedro, no solamente a los falsos maestros, para que arrepintieran a todo el pueblo, era hacer eso, ¿cierto? Espera la venida del Señor y que nos halle irreprensibles, o sea, sin pecado, no andando en pecado, no andando enredados con pecado, sino en paz. Señor, te damos toda gloria, toda honra en esta mañana. Te damos gracias por tus escrituras, Padre Santo, porque siempre nos animan, porque también nos revelan tu voluntad. Y es verdaderamente algo maravilloso para nosotros que tú y yo hayas revelado todo lo que es la historia de la humanidad. Oh bendito Dios, pero en esta mañana reconocemos que somos débiles, como tú mismo dijiste allí en Getsemaní. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, bendito Dios, a buscar de ti, a buscar las cosas buenas, a buscar lo mejor, que es buscarte a ti, Señor. Sabemos que cuando te buscamos a ti, tú prosperas todas las cosas. Te buscamos a través de la palabra, a través de la oración. Nuestro espíritu te busca a ti, Señor, cuando nos congregamos. Ayúdanos, Señor, a mantener fieles, sobre todo en estos tiempos, Señor, donde esa casa grande que se llama la cristiandad está tan pervertida, Señor, donde hay tanta influencia de todos estos grupos que tienen costumbres verdaderamente perversas. Pero no solamente ellos, Señor, sino toda esta andanada de conocimiento que lo que busca es apartar los ojos de tu palabra, Señor, y de tu presencia. Guárdanos, Señor, te lo pedimos. Y también te rogamos en este momento que tenga misericordia de todas aquellas personas que todavía no han aceptado a tu Hijo, no han aceptado la salvación, esa gracia, ese regalo que tú das, Señor, cuando el hombre se arrepiente y decide obedecerte a ti. Te rogamos, Señor, que los convenzas por medio de tu Espíritu Santo, como un día nos convenciste a nosotros, de pecado, de justicia y de juicio. Señor, seguimos en tu presencia y te pedimos que nos ayudes una semana más a vivir en tu presencia, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos.